Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando el libro de Éxodo, Éxodo 23. Vamos a ver los versos del 14 al 19. Éxodo 23, del 14 al 19. Amén. La palabra del Señor dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pues, hermanos, cuando nosotros leemos de primera vez todas las leyes referentes al pueblo de Israel, pues se nos hacen un poco extrañas, porque obviamente no pertenecen a nuestra cultura, no pertenecen a nuestra forma de vida. Recordemos que estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel para que ellos observaran estas leyes y a partir de esa observancia ellos se constituyeran como un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente a los otros pueblos que había en la tierra de Canaán. Y todas estas leyes le dieron de alguna manera estructura, identidad, razón de ser al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel salió de una esclavitud en Egipto, una esclavitud de más de 400 años. Y entonces todas estas leyes les daban un sentido y una razón de ser. Entonces, cuando nosotros en el siglo XXI leemos esto de primera mano y luego nosotros que no somos judíos, que en el estricto sentido de las palabras seríamos gentiles, es decir, no judíos, pues todavía nos resulta más extraño. Pero cuando nosotros leemos la escritura, fíjense algo muy importante. Cuando tú lees la escritura, ¿te surgen preguntas? ¿Te surgen preguntas cuando lees la escritura? Amén. A mí también me pasa. Leo la escritura y surgen preguntas. Y digo, ¿qué significará esto? ¿Qué significará esto otro? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Y qué crees? Esas preguntas que surgen, la misma palabra las responde. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo decía, bueno, ¿qué es la fiesta de los panes sin levadura? Vemos aquí 3 fiestas, ¿sí? La primera fiesta tiene que ver con los panes sin levadura. La segunda fiesta tiene que ver con la siega, es decir, la cosecha de los primeros frutos. Y la última fiesta es la fiesta de la cosecha de fin de año. Son 3 fiestas. Vamos a estudiar nosotros, este domingo vamos a estudiar en qué consiste la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué es la fiesta de los panes sin levadura? La misma escritura nos responde. Fíjate bien, hermano, esto es muy importante. Cuando tú lees la Biblia y te surgen preguntas acerca de lo que significa o de lo que quiere decir tal o cual parte de la escritura, la misma escritura te va a responder esa duda y esa pregunta. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es la fiesta de los panes sin levadura? Bueno,
vamos a buscar en la palabra y la misma palabra nos va a responder. Amén. Vamos al libro del Éxodo, pero ahora al capítulo 12. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 12, versos del 14 al 20. Amén. El contexto del capítulo 12 de Éxodo es en el momento en el que Dios les dice que van a ser libres. El pueblo de Israel, aquí en Éxodo 12, todavía está en esclavitud, ¿cierto? En Éxodo 12 el pueblo todavía no es libre. Dios le está diciendo que los va a liberar. ¿Y cuál fue la forma de la liberación de este pueblo? Bueno, recordemos que Dios les mandó sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero la iban a poner en la puerta, en el marco de la puerta de su casa, como señal. Y entonces debían comer ese cordero, y además de comer ese cordero, Dios les dio una instrucción, que deberían tomar la masa que tenían en Egipto y preparar panes sin levadura. ¿Sí? Y entonces vamos a ver en qué consiste esa fiesta que el Señor dictamina, que el Señor instruye, que el Señor ordena que su pueblo celebre. Verso 14. Bueno, voy a leer desde el verso 13 para que ustedes noten el contexto. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Entonces, notamos como primer rasgo que esta celebración de los panes sin levadura está estrechamente ligada, vinculada a la Pascua, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, es algo que está muy relacionado con la Pascua. Incluso pudiéramos decir que prácticamente son una misma celebración. Lo vamos a ver más adelante en el Evangelio. Y entonces continúa: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Esta fiesta de los panes sin levadura tiene que ver con la Pascua. Y mire, mi hermano, más allá de nosotros dar las fechas de los calendarios, de cuando los judíos tenían que celebrar la Pascua, nosotros debemos de entender los principios que implicaban esta celebración. Principio número 1, la celebración de los panes sin levadura significaba un recordatorio de dónde Dios los había tomado como pueblo. Al ellos sentarse a la mesa y celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, era un recordatorio para el pueblo de Israel de dónde Dios los había tomado. ¿Y de dónde los tomó? De Egipto. ¿En qué condición estaba el pueblo de Israel en Egipto? Era un pueblo esclavo, era un pueblo sometido. Y entonces cuando Dios les dice, van a conmemorar, van a celebrar, van a recordar por todas las generaciones este día, Dios les está queriendo decir, no se olviden de que ustedes eran un pueblo esclavo, un pueblo sometido, un pueblo que estaba bajo el yugo de Faraón. Entonces Dios les dice, nunca lo olviden,
Los panes sin levadura tiene una connotación. Para que la masa, bueno, usted toma el trigo, se muele, ¿verdad? Y al moler el grano del trigo, pues queda el polvo, ¿no? Ese polvito es la harina de trigo. Y entonces cuando usted lo mezcla con agua, se hace la masa. Pero hoy en día venden unos cuadritos de levadura que implica, la levadura básicamente son bacterias buenas que de alguna forma hacen que esa masa leude y aumente su volumen. Pero eso implica tiempo. Entonces, cuando Dios libera al pueblo de Israel, se agarren la masa sin levadura, o sea, no se van a esperar a que la masa esté lista. Llevamos prisa. Eso también les recordaba, era un recordatorio de que no pertenecían a Egipto. O sea, si tú de alguna forma dices, no, pues vamos a liberar, Dios nos va a liberar de la esclavitud en Egipto, bueno, está bien, déjame que la masa leude, espérame, no vas a esperar a que la masa leude, porque Dios te libera ahora y tienes que salir ahora. Es como cuando Dios liberó a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Dice, dejen todo, ni siquiera volteen. Pero imagínate tú que dijera Lot, oye, ¿y mi tele? ¿Y mi sala? ¿Y mi compu? Se va, no, dejen todo atrás. Es más, ni siquiera miren atrás. Y vemos cómo la mujer de Lot miró atrás. Entonces, esta cuestión de la masa sin leudar implicaba una salida a prisa, una salida rápida, porque Dios les estaba diciendo que no pertenecían a Egipto. Otro recordatorio de la fiesta de los panes sin levadura. Tu lugar no es la esclavitud. Fíjense qué interesante. Entonces, a través de esta celebración, Dios le dice a su pueblo, ustedes no pertenecen a Egipto, pero también les dice, ustedes eran esclavos y yo los saqué de ahí. Vean aquí el verso 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. ¿Quién liberó al pueblo de Israel? Pues Dios. ¿No fue Dios el que mandó cada una de las 10 plagas sobre Egipto? Esta libertad a la que el pueblo de Israel tuvo oportunidad fue gracias a que Dios extendió su brazo poderoso y los liberó del yugo de la esclavitud. Fue una libertad que Dios les otorgó. No fue una libertad ganada, no fue una libertad que conquistaron ellos con su ejército, con sus armas, con sus guerreros. No fue una libertad que ellos conquistaron, sino que fue una libertad que les fue dada. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Israel, Dios le dice, vas a celebrar esto, vas a recordar la Pascua y vas a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, te vas a acordar de 3 cosas que son muy importantes. 1, que eras un pueblo esclavo. 2, que tu lugar no era Egipto y que te iba a llevar a la tierra prometida. 3, que tu libertad tú no la compraste, no la conquistaste, no te la ganaste. Fue una libertad dada, fue una libertad que yo te entregué, que yo te di. Amén. Ahora, usted dirá, hermano, pero usted lo acaba de decir, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. ¿También tenemos que celebrar esta fiesta de los panes sin levadura? Pues vamos a ver qué nos dice el Evangelio. Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 14.
Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Fíjate, hermano, qué poderosa es la palabra. Iniciamos este mensaje sin saber que era la fiesta de los panes sin levadura. Y ya sabemos hoy que la fiesta de los panes sin levadura, Dios la dictamina, la instruye al pueblo de Israel que la celebraran después de la Pascua. Es más, era una celebración que iba junto con pegado. Una celebración que le recordaba al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, que habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había liberado. Les recordaba su origen y les recordaba cómo Dios los había sacado de esa condición y los había llevado a una tierra donde dice la Escritura que fluye, que emana la leche y la miel. Amén. Y vemos entonces cómo el Señor Jesús también celebró esta fiesta. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos del 12 al 25. Lo voy a leer completo, hermano. Usted sígame. Dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ¿se fija cómo va junto con pegado? Los panes sin levadura y la Pascua. El sacrificio del cordero. ¿De cuál cordero? Recordando lo que Dios los liberó en Egipto. Amén. Y entonces dice, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Vemos pues que el Señor Jesús no solo celebró la fiesta de los panes sin levadura, sino que además Él como Señor, como Dios en la tierra, le da una nueva dimensión a esta celebración. ¿Por qué? Porque la cena ya no se trataba solo de comer los panes sin levadura, ya no se trataba de solo tomar el vino y recordar cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto, sino que ahora esta celebración tenía que ver con una libertad mayor que la del pueblo de Israel en Egipto. Porque ya no se trataba de una esclavitud bajo el yugo de un reino humano, sino que ahora el Señor se proclama como el libertador de todo aquel que está bajo el yugo de pecado, bajo el yugo de la muerte, bajo el yugo
de esta carne de pecado que nos somete, que nos gobierna y que nos lleva a la condenación eterna. Fíjense ustedes. Entonces el Señor Jesús dice, este pan representa mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ya no se trata de el pan sin levadura, porque el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Ya no se trata de la sangre de un cordero que es sacrificado cada año, sino que ahora se trata de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario para traer perdón de pecados y libertad a tu vida y a mi vida si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y así entonces, como esta celebración le recordaba al pueblo de Israel su condición, así también Dios, a través de este sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, de Cristo Jesús como nuestra Pascua, también nos recuerda nuestra condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es tu condición, hermano? ¿Cuál es mi condición delante de los ojos de Dios? ¿Quieres saber cuál es esa condición? Mira, vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia y vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Ve el verso 1. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? Efesios 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es tu condición, hermano? ¿Cuál es mi condición? El Señor nos recuerda, oye, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. De ahí el Señor te tomó, de ahí el Señor me tomó, de ahí el Señor nos llamó. Al pueblo de Israel lo llamó de la esclavitud en Egipto. A ti y a mí nos llamó de la muerte. Literal, hermano. De ahí el Señor nos llamó. Yo pensaba, bueno, mi condición era la de pecador, sí, pero la Escritura no solo se queda con eso, sino la Escritura describe con claridad cuál era la condición nuestra, tuya y mía, antes de que el Señor nos llamara. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. De ahí nos llamó el Señor, de ahí nos sacó el Señor. Y Cristo quiere que tú y yo nunca lo olvidemos. Para que no haya jactancia en nuestras vidas. No hay de qué jactarnos, bien lo dice el apóstol Pablo. De lo único que me puedo jactar, decía el apóstol, es de la cruz de Cristo. Porque tú y yo debemos de ser conscientes, hermano, que no merecemos absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque ¿de dónde nos sacó el Señor? Literal, nos sacó de la muerte y de nuestro pecado. Entonces, el Señor Jesús, cuando toma el pan y cuando toma la copa, dice, este cuerpo y esta sangre es derramado, es entregado por vosotros, nos quiere decir, por vosotros que estaban muertos en sus delitos y pecados. Recuerda nuestra condición. Amén. Pero no solo recuerda nuestra condición, sino que también nos recuerda o nos dice cómo es que cambió esta condición. Mira, ve el verso 4 al 5. Verso 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, así como el pueblo de Israel fue liberado en Egipto, no por sus fuerzas, no por sus armas, no por su ejército, ni por sus guerreros, ni por sus generales, ni por sus capitanes,
sino que fue por la mano poderosa de Dios. Así el Señor nos dice a ti y a mí, que no fue nuestra obra humana la que nos sacó de esa condición de muerte y de pecado, sino que fue el Señor por su amor y por su misericordia. Así es que esta libertad que tú y yo hoy gozamos en Cristo, también fue y es una libertad dada, una libertad regalada, una libertad que nosotros no nos ganamos y que tampoco merecemos. ¿Lo mereces? ¿Lo merezco? No lo merezco, no lo mereces, hermano. A mí me da mucha tristeza cuando de repente hay actitudes en nuestra carne que pareciera que nosotros le hacemos un favor a Dios. Al venir a la iglesia, a leer la Biblia, al orar, pareciera como que nosotros le hacemos un favor. Mi hermano, sin Cristo, tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo sin Cristo somos sepulcros llenos de huesos de muerte. Eso es lo que somos tú y yo sin Cristo. Por eso, mi hermano, a mí me da tristeza ver que hermanos se apartan o luego dicen, bueno, pues vamos a ir para que el pastor ya no me hacen el favor a mí. No le hacen el favor a Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú buscas la presencia de Dios, el que es favorecido es el que busca la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por su pura gracia, por su pura misericordia, nada más. Si no fuera por eso, tú y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué jactancia? Ninguna. El pueblo de Israel no podía jactarse de su libertad, porque fue una libertad que le fue dada, no fue una libertad que ellos hayan conquistado. Ni siquiera Moisés podía decir, yo liberé al pueblo, no. Moisés era el primero en reconocer que fue la mano poderosa de Dios, el que hizo posible su libertad. Así, mi hermano, usted y yo debemos de ser conscientes de que esta libertad que hoy nosotros gozamos en Cristo Jesús no es una libertad ganada. Lo dice ahí más adelantito. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, ¿de qué te jactas? ¿De qué te crees? ¿De qué te vanaglorias? Amén. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, en la celebración de los panes sin levadura, que el Señor Jesús celebró, nos recuerda nuestro origen. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero por mi gran amor, por mi misericordia, yo te saqué de esa condición. Es decir, fuiste liberado no por tus fuerzas, no por tus capacidades, sino fuiste liberado porque yo te liberé, dice el Señor. Ahora, esta libertad fue posible gracias a que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Veamos el verso 12. Fíjate lo que dice el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no teníamos parte en ninguna promesa que Dios le hizo a Abraham. Ninguna. Mira, es triste decirlo, pero es la realidad. Cualquier persona que vive sin Cristo no tiene parte. No tiene parte con el plan de Dios. Fíjate lo tremendo de esto, ¿eh? Cristo nos mete en el plan de Dios. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
En Cristo estamos dentro del costal, dentro de la bolsa. ¿Cómo fue posible esto? Fíjate lo que dice ahí. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la ¿qué? Por la sangre de Cristo. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo, por el Gólgota, por el madero, por el Señor Jesús ahí clavado, crucificado. Hermano, es que nosotros hoy podemos estar acá. Si el Señor Jesús no hubiera muerto, no pudiéramos estar aquí. Pero por la cruz de Cristo es que estamos hoy aquí. No es porque nosotros hayamos hecho algo para liberarnos de, sino que es el Señor Jesús el que en la cruz pagó el precio de nuestra libertad. Amén. Y entonces, así como por brazo poderoso fue liberado el pueblo de Israel de Egipto, así también por brazo poderoso tú y yo somos liberados. Ya no de Faraón, ya no de Egipto, sino somos liberados del poder de la muerte y del poder del pecado. Dice la Escritura, hermano, que un día vamos a morir, pero el Señor Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No vamos a probar la muerte segunda si estamos en Cristo. Cuando la final trompeta suene, dice la Escritura, seremos levantados, resucitados. Amén. No por nuestras obras, no porque seamos merecedores, sino por la cruz de Cristo, la cruz del Calvario. Amén. Para ser llevados a donde, fíjate, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. La masa sin leudar implicaba, vámonos, no perteneces aquí. Te voy a llevar a donde, a una tierra donde fluye, donde emana la leche y la miel. Era una manera de ilustrar la abundancia, el lugar que Dios había preparado para su pueblo. Hoy también nosotros debemos de tener presente en nuestra vida. Mira, hermano, es entendible porque la carne así es. Hacemos planes como si fuéramos a vivir aquí eternamente. Pero acuérdate de la masa sin leudar. Estamos de pasadita. Dice el apóstol Pedro que somos peregrinos. Es decir, un peregrinaje. Estamos en tránsito, estamos caminando hacia, en este caso, la tierra prometida, pero ya no la tierra aquí, valga la expresión, esta tierra terrenal que nosotros hoy conocemos, sino que el Señor tiene una promesa de cielo nuevo y de tierra nueva. Ese es el lugar en el que finalmente, será nuestro destino, si estamos en Cristo. Fíjate, hermano, cuando tú y yo estamos en Cristo, debemos de tener esta idea presente. Y es muy curioso porque el mundo que está ajeno a las cosas de Dios, solo piensa en lo horizontal, en lo terrenal, en lo que puede palpar, en lo que puede tocar. Claro que hay que trabajar, claro que hay que salir a ganarse el pan de cada día, confiando en Dios, en su amor y en su misericordia. Pero no nos podemos aferrar a ello, porque debemos de saber que no pertenecemos aquí. Hace cuenta que este lugar es Egipto como para el pueblo de Israel. Estamos aquí en lo que el Señor nos lleva. Los panes sin levadura implicaban ello. Hay también
quienes le dan la connotación o el significado de la levadura como una cuestión de pecado. Y tiene sentido, pero particularmente en este contexto creo que la masa sin leudar tiene que ver con esa prisa de decir, ya nos vamos. Prepárate unas tortitas de pan, así como esté la masa. ¿Para qué? Para el camino. ¿Cuándo preparas sándwiches? Cuando vas de camino, cuando vas de trayecto, ¿verdad? No preparas una carne asada. Dices, hay que preparar una carne asada en el camino. No. Muchas veces llegas, cuando vas a un viaje, llegas a la tienda y compras tu pan, tu crema, tu jamón, y literal, yo lo he visto, yo recuerdo de niño, íbamos a algún balneario y en el camión iba mi mamá o la abuela preparando los sándwiches y el camión andando. ¿Por qué? Porque implicaba, esto comemos en lo que llegamos. Esto hay en lo que llegamos a nuestro destino. Hermano, usted y yo estamos de camino a casa. Así es de que tenemos que, a ver cómo uso esta expresión, adecuarnos. Hay que avenirse a lo que implica el trayecto. A veces los trayectos no son los más cómodos, ¿verdad? O sea, a veces aunque traigas aire acondicionado en tu carrito, el trayecto dices, híjole el sol, híjole la carretera, híjole las curvas, híjole, ya llevamos horas y es cansado, ¿no? Los trayectos regularmente son cansados. Pregúntale al pueblo de Israel. 40 años en el desierto. Sí, es cierto, su ropa no se desgastó, su calzado no se desgastó, tuvieron siempre que comer, tuvieron siempre que beber, pero iban de tránsito, iban de camino. Ellos a lo mejor querían la carne asada, aquellas viandas, aquellos postres, y el Señor dice, mira, aquí hay maná y aquí hay agua, punto, no más. ¿Por qué? Porque vas de camino. Así nosotros también, hermano. Mira, a veces nosotros queremos todas las comodidades de la vida. Te sirvo, Señor, te sigo, pero dame esto, pero dame el otro, pero dame aquello, pero ocupo tal cosa, pero necesito, dice, bueno, el Señor, dice, oye, pues es que vas de camino. No te vas a quedar sin comer, pero vas a comer pan sin levadura, porque es rápido, es de camino, si a lo mejor lo trasladamos a nuestro contexto actual, diríamos, ¿verdad? Pues te va a tocar comer sándwichito de jamón con crema. Ay, pero a mí no me gusta. Mire, porque luego de repente así somos. Ay, eso vamos a comer. Y vas en el camión, ¿verdad? Dices, ¿qué quieres? Vamos en el camión. Ay, yo quería unos chilitos rellenos. Ay, se me antojó un pozolito en el camión. Dale gracias a Dios que tienes un sándwich. ¿Verdad? Vamos de tránsito, hermano. Vamos de camino. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios. Oye, qué bueno tu trabajo. Es una bendición. Gloria a Dios. Es una bendición tu trabajo. Pero vas de camino. Vas de camino. Eso te va a servir durante el trayecto. Al pueblo de Israel, durante el trayecto, Dios siempre lo mantuvo. Siempre. A pesar de su rebeldía, a pesar de su incredulidad, Dios siempre los mantuvo de camino.
Y así también, hermano, así también, hermana, es el Señor hoy en nuestros días, hoy en nuestras vidas. Fíjate cómo lo expresa, Efesios 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Repite conmigo, y miembros de la familia de Dios. Hermano, ¿eres miembro de la familia de Dios? Ese es nuestro lugar. La Escritura nos dice, la Escritura nos habla de las bodas del Cordero. Y hermano, va a ser una gran celebración a la que todo aquel que entregó su vida a Cristo, todo aquel que rindió su vida a Cristo, va a tener un lugar en esa mesa. Yo no sé cómo va a ser ese momento, cómo es que vamos a caber todos los que hemos creído a lo largo de la historia. Yo creo que eso es algo que Dios ya tiene preparado. Pero ese es nuestro destino. No vemos las noticias, todo lo que está pasando. Vamos a tomar un tiempo más adelante para estudiar algunas palabras del Señor Jesús con respecto a los días finales. Pestes, guerras, terremotos, incendios, hambrunas. Mira, ayer mejor le di la pantallita adelante para no clavarme en eso. Estaba viendo un video de qué desgracia, hermanos, el lago de Pátzcuaro se secó en Michoacán. Ya puedes caminar de la orilla a donde está la islita, ¿verdad? Hay una islita. Se secó. Y mira, ahí se ve el suelo todo agrietado. De Pátzcuaro o de Cuitzeo, no sé, hermanos, la verdad no sé. Si es el de Pátzcuaro, ¿verdad? Se secó completamente. Ahí están las noticias. Ayer hubo una alarma tremenda en Israel porque Irán lanzó cohetes sobre Israel. Sobre todo Israel lanzó cohetes. Drones con bombas y bueno. Ahí está. Para los que no creen, este mundo va en declive, hermanos. Esa es la realidad. Es un recordatorio del Señor a tu vida, a mi vida. No perteneces aquí. No es tu casa aquí. No es tu lugar aquí. Tu lugar está en la casa del Padre. Mi lugar está en la casa del Padre Celestial. Amén. Miembro de la familia de Dios. Miembro de la familia de Dios. Cada vez que veas las noticias y te dé miedo, ay, nos vamos a quedar sin agua. Sí, hermano, es muy probable. Ay, el calorón, sí. Los incendios, sí. Pero acuérdate, miembro de la familia de Dios. Amén. La fiesta de los panes sin levadura, a nosotros como creyentes en Cristo, nos recuerda también nuestra condición. Nos recuerda también que hemos sido liberados, no por nuestras obras, sino por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y también nos recuerda hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde caminamos. Amén. Vamos a orar.